La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. ¿Quién les comunicó que debían estar en espera de acontecimientos futuros? Los servidores no esperan el futuro, se dedican a vivirlo en la actualización eterna del presente. Nada les tomará por sorpresa, su vida está abierta al pulsar de lo inédito. Esta, como todas las lecturas que vamos a compartir hoy, son extraídas del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Muy buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica, como siempre, se encuentra Fabiola y quienes conducimos este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. Este es un programa con temas muy actuales y necesarios, ¿no es así, Sandra? Así es, Silvia, son temas que nos conducen hacia nuestro contacto interno. Y les damos la bienvenida a todos, les agradecemos que estén allí acompañándonos. Hoy, como en todos los programas, les compartimos extractos de estudios de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintos países y ciudades, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM. Entre sus actividades, y desde hace ya varias décadas, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, también en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Hoy vamos a continuar con el estudio que realizó Daniel Gagliardo en Capilla del Monte, Córdoba, el 22 de enero del año 2017, el cual dividimos en 5 programas y este es el tercer programa en el que tratamos este estudio. Vamos a comenzar escuchando el video que trata sobre el nuevo conocimiento. Vamos a verlos juntos, por favor. ERCS es más que un centro intraterreno. Es una herramienta profunda de interacción de la vida cósmica en función de activar para la humanidad terrestre el pasaje hacia la comunión, hacia la religación, hacia la iniciación, sobre todo instalar profundamente en la conciencia humana una nueva filosofía. Esta filosofía para estos tiempos de transición. Filosofía que va a servir por pocos años, porque todo esto que nosotros estamos diciendo acá hay que tirarlo a la basura dentro de poco, ¿se entiende? Hoy puede parecer de vanguardia, pero es una vanguardia limitada, pobre. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos muy pobres. Con un poco nos parece tener mucho, ¿sí? Somos tan pobres en términos de discernimiento, en términos espirituales, en términos de fidelidad, de armonía, de equilibrio, que cuando se nos da un poco más de lo que estamos habituados nos parece tal vez mucho. Y en realidad esto no es nada. Es solamente comenzar a acomodar
¿sí? Un viejo conocimiento en función de abrirnos a un despertar, que va a ser como un bostezo, porque no va a ser un genuino despertar. El más despierto de nosotros hoy sigue dormido, ¿se entiende? Entonces, esto que parece ser la renovación del conocimiento, lo es, pero hay algo que debemos tener en cuenta, aprender de nuestras experiencias pasadas. Sobre este nuevo conocimiento hay que tener cuidado para no estar apegado. ¿Por qué? Porque como estamos en transición, hay muchas informaciones que van a mudar a lo largo de la transición. Entonces, a diferencia de las técnicas del ciclo anterior, que eran rígidas y no podían mutarse, de las enseñanzas doctrinarias y religiosas, este nuevo conocimiento se renueva a sí mismo cada vez que es necesario. Y quienes estamos alineados a este nuevo conocimiento, lo podemos soltar en cualquier momento y seguir nuestro camino sin nada, porque realmente lo que nos enseñó es que todo está dentro nuestro y que no depende de conceptos, de palabras, sino de sintonía, de armonía, de energía. Un concepto es un patrón vibratorio, una idea es un patrón vibratorio, ¿sí? Un aporte es un patrón vibratorio. Lo que importa no es la idea y el concepto, lo que importa es si ese patrón vibratorio responde a la fuente interna, a la esencia que está en nosotros o a nuestra relación y complicidad con las fuerzas de la materia. Porque hablar, podemos hablar todos. Cualquiera se puede sentar aquí y dar una charla. Yo mismo puedo dar una charla. Y si mi palabra estuviera en manos de las fuerzas de la materia, ¿de qué serviría? Entonces, este nuevo conocimiento exige un compromiso íntimo. No es la firma de un contrato. No da diplomas, no inicia a nadie, ¿sí? Pero demanda un compromiso interior muy profundo, que es lo único que en definitiva lo termina siendo genuino, solo en aquellos que pueden asumir ese compromiso. Daniel nos dice en este video que a diferencia de las técnicas del ciclo anterior que eran rígidas y no podían mutarse, este nuevo conocimiento se renueva a sí mismo cada vez que es necesario. Y quienes estamos alineados a este nuevo conocimiento, lo podemos soltar en cualquier momento y seguir nuestro camino como si nada. Porque realmente lo que nos enseñó es que todo está dentro nuestro y que no depende de conceptos, de palabras, sino de sintonía, de armonía y de energía. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. De no entenderse qué es el discernimiento, trácese 2 parámetros precisos. En uno, el desequilibrio se determina por una aceptación facilista como de crédula, mientras que en el otro, por una terca y arrogante negación apresurada. El conocimiento interno nada tiene que ver con estas dos posiciones, superándolas. El sabio se abre a la ciencia del alma, cuyo ejercicio en la materia se le revela como el arte de discernir, exceptuando las fuerzas que lo constituyen de todo intento de acreditamiento acerca de una tarea propia de la luz. Este es un extracto del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo.
Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. Ahora vamos a presentar otro fragmento del estudio de Capilla del Monte de 2017. Este fragmento se titula El Eterno Presente. Y aquí una persona le pregunta a Daniel Gagliardo, ¿para vivir en conciencia el aquí y ahora se necesita silencio interno? Lo compartimos juntos, por favor. Para vivir en conciencia el aquí y ahora, ¿se necesita silencio interno? El eterno presente le decimos nosotros, al aquí y ahora, ¿sí? Y silencio interno, sí, silencio interno. Pero también una capacidad de desapego y de renuncia, volvemos al desapego y la renuncia. Porque si uno tiene una compulsividad particularmente, o algún tipo de apego o preferencia, para que le pase en este mismo momento algo en particular, o para que este momento tenga una condición o característica en particular, entonces ya está, el aquí y ahora no existe como aquí y ahora. ¿Por qué? Porque lo que el ser está expectando, lo está colocando en una posición de ansiedad. Y continuamente, mientras eso que él llama aquí y ahora va transcurriendo en la línea de lo que es la energía cronológica y la energía temporal, ¿sí? Va quedando en el pasado como propuesta inútil porque no se concretó. Él lo capturó eso en el marco de las expectativas, en el marco de la ansiedad, en el marco de la falta de desapegarse respecto a lo que él tendría como preferencia. Entonces, el aquí y ahora significa poder estar acá en una condición de flexibilidad y receptividad de nuestra vida interna. Esto lo decíamos al principio de la charla. Si no puedo estar acá disponible para mi vida interna, realmente como una parcela disponible y fértil para que disponga de mí y me fertilice y coloque la semilla que quiera la vida interna, no voy a poder estar viviendo el aquí y ahora. Siempre voy a estar esperando lo que creo que la vida me tiene que dar y me voy perdiendo el tren. Aquel que espera algo de la vida va perdiendo el tren, ¿sí? Pierde el tren. Aquel que está en el pasado viendo en qué falló, porque no pasó nada, quiere decir, aquellos que están hurgando en el pasado, investigando, intentando saber qué habré hecho mal para que no parezca acá, en mi presente, lo que tanto anhelé y por lo que tanto trabajé. Ese está equivocado. O está en el pasado viendo qué hizo mal, por qué la cosa no funcionó, o está ansioso porque supuestamente ya hizo todo y ya tendría que aparecer lo que él está deseando. Es una trampa. Es una trampa, una genuina trampa. Entonces, para salir de esa trampa, el ser tiene que reconocer que no sabe nada, tiene que reconocer que solamente su conciencia interna, por tener la claridad que le permite estar fuera de la materia y en comunión con la conciencia del planeta, conoce qué es necesario. Mi conciencia interna está en comunión con la conciencia cósmica del planeta, con la jerarquía planetaria. Entonces mi conciencia interna tiene claridad de lo que hace falta acá. El que no tiene claridad para aceptarlo cuando se lo colocan soy yo. Entonces el eterno presente se construye en obediencia, en profundización de los estímulos, en receptividad, en saber que todo es transitorio y del mismo modo que la vida interna me puede llevar a un punto en particular, a una coordenada en particular, inmediatamente puse un pie en esa coordenada y me puede cambiar todo, absolutamente todo el tablero y llevarme para otro lado. A veces lo que la vida interna me va a proponer no me va a gustar en absoluto desde la personalidad y el ego. Y a veces me va a poner tan contento
¿sí? No feliz, que es una droga, ¿sí? Tan contento, ¿sí? Que también una droga es un estado de ánimo. Me va a llevar una alegría serena, ¿sí? Que puede durar segundos y otra vez me cambia el tablero. Quiere decir, nosotros tenemos que aprender a tener vocación de cumplir con nuestra planificación interior, con aquello que la vida interna, nuestro interno, al momento de encarnar, nos dijo, usted cuando entra en la materia tiene esto, esto y esto y esto para hacer. ¿Acepta? El ego, libre de la fuerza de la materia, dice, sí, claro que acepto, porque hasta que no dice sí, acepto, no lo manda la materia. Estamos hablando de un ego lo suficientemente despierto, no de un ego dormido que ingresa a la materia por compulsividad, ingresa a la materia por compulsividad porque la propia alma está dormida. Pero cuando el alma está suficientemente despierta, que está en condiciones de sintonizar y establecer este vínculo con la conciencia interior del planeta, ¿sí? Lo que va a ofrecerle al ego es realmente la colaboración que en conjunto con el alma debe ejecutarse. Entonces, el eterno presente no puede ser vivido si no es a través de la aceptación, de la sintonía y de la ejecución de aquel propósito interior que se nos presentó, de aquella planificación interna. Cuando un ser todavía no tiene la madurez como para aceptar esa planificación espiritual e interna, él no está viviendo el eterno presente. Lo que está viviendo es la complicidad con las fuerzas de la materia, la identificación con esas fuerzas, y todavía tiene mucho trabajo en horizontal para ejecutar. Nos decía Daniel en este video, el ser tiene que reconocer que no sabe nada, tiene que reconocer que solamente su conciencia interna, por tener la claridad que le permite estar fuera de la materia y en comunión con la conciencia del planeta, conoce qué es necesario. Mi conciencia interna está en comunión con la conciencia cósmica del planeta, con la jerarquía planetaria. Entonces, mi conciencia interna tiene claridad de lo que hace falta acá. El que no tiene claridad para aceptarlo cuando se lo colocan soy yo.
Algunos, sobre las postrimerías, comprenderán el valor de todo lo sufrido. Cómo aquello les otorgó los límites precisos para no abundar en iguales o mayores desvíos. El dolor guarda perfecta correspondencia con la cualidad real de las elecciones, mas no con la apariencia con que se revisten. Así también acontece con la genuina alegría. Nadie puede forzarla, por lo que no guarda correspondencia con aquella energía y modelos tan ofrecidos a las masas, alimentados a fuerza de ilusión. Ella emerge cuando el íntimo conocimiento de lo superior gradativamente se nos facilita y revela. No puede instalarse donde serenidad y armonía no estén presentes en un grado significativo. Aunque capaz de ser reflejada o expresada por su contraparte externa y humana, la alegría es una dádiva interior, otorgada por su principio divino. Les revela aquel estado en el que a las partículas, indeclinablemente donadas al Creador, se les permite sentir su propio pulsar en sintonía con el pulso único que rige la existencia toda. Este es otro fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. En el tercer video que presentamos hoy en nuestro programa, vamos a escuchar y ver parte de la conferencia que brindó Daniel en Capilla del Monte, y en este caso una persona del público le consulta: ¿qué rol tiene el libre albedrío? Muy interesante la pregunta. Vamos a ver la respuesta juntos, por favor. Aquí nos pregunta nuevamente por el libre albedrío, ¿sí? ¿Qué rol tendría el libre albedrío? Vamos a profundizar un poco esto como para cerrar el tema que tocamos muy por encima, y después pasamos a esto de los hijos. El libre albedrío se nos entrega como herramienta recién en el reino humano. Hasta el reino animal no hay libre albedrío. El reino mineral no lo tiene, el reino vegetal no lo tiene, el reino animal no lo tiene. El reino animal, por ejemplo, empieza a prepararse para su funcionamiento, ¿sí? O la conciencia empieza a prepararse en el reino animal para su futuro funcionamiento en el reino humano mediante las prácticas instintivas. Los animales carecen de intuición, pero en su lugar, lo que le ofrece evolutivamente la energía, en términos de evolución, de arquetipo evolutivo, es el ensayo instintivo. Entonces,
cuando se trabajó suficientemente con el instinto y cuando se fueron pasando todas las fases, ¿sí?, inherentes a lo que puede ofrecer el campo del reino animal para la evolución, la conciencia es preparada para dar un salto inmenso que es la individualización. Quiere decir, dejar de ser regida por un alma grupo y pasar a tener a su disposición evolutivamente, según las leyes de cada planeta, un alma individual, ¿sí? Entonces los seres humanos tenemos un alma individual y los reinos infrahumanos almas grupo, de distinto tenor según que se esté ensayando. Entonces los animales hicieron una experiencia riquísima a través del instinto. El instinto les permitía comprender aspectos ambientales, les permitía relacionarse con otras especies, les permitía resolver cosas dentro de su misma especie, les permitía reconocer ciclos y etapas y ensayarlos acorde a las necesidades animales en pos y encuadradas en las necesidades universales donde esas especies animales están haciendo el proceso evolutivo. Quiere decir, el instinto a su manera le permitió al reino animal, ¿sí?, comprender aspectos de las leyes planetarias que fueron las que finalmente en esa comprensión y experiencia le permitió estar preparados para pasar al reino humano. Cuando pasamos al reino humano, entonces, con esta alma individualizada, necesitamos otro tipo de experiencias. Ya el órgano del instinto no está instalado como tal, aunque el remanente de la experiencia instintiva sigue activo en el ser humano. Quiere decir, la instintividad, aunque no está propuesta mediante el órgano del instinto, queda como un remanente de nuestro paso por el reino animal. Entonces, la conciencia, recién individualizada, con un alma que no está despierta, un alma que está en un estado primitivo, que todavía no es receptora de aspectos cósmicos e internos, va haciendo una experiencia de adaptación a ese nuevo reino, que es el reino humano. Cuando logró una cierta adaptación, la ley, en términos kármicos, le ofrece experimentar con algo que es irreemplazable, es la herramienta perfecta en el reino humano cuando cierto transcurso se está desenvolviendo. Eso se llama libre albedrío o libre arbitrio. Si no existiera en el marco kármico el libre albedrío, no se podría resolver el proceso evolutivo. Bien, el libre albedrío en algunas civilizaciones es utilizado del modo más adecuado, con menores desvíos, con un provecho evolutivo más sintético, más económico. En algunas civilizaciones, dijimos, no en la nuestra. En la nuestra, el libre albedrío sirvió para ir confirmando nuestra complicidad y nuestra identificación con las fuerzas materiales. Quiere decir, el libre albedrío sirvió para que nosotros eligiéramos el camino del materialismo. ¿Sí? Entonces, en nuestra civilización, porque no es en todas las que kármicamente a nivel cósmico ensayan esto, ¿sí?, pero en nuestra civilización, libre albedrío significó la elección del régimen materialista. Ahora, ¿cómo se podía resolver algo así? Esto fue un tema que determinó que tanto la Lemuria, la Atlántida y nosotros a nivel general dentro de poco, nadie sabe cuándo, pero esto puede ser en cualquier momento, fuéramos pasando y pasemos a futuro por purificaciones muy intensas. El hundimiento de la Lemuria, como el hundimiento de la Atlántida, fueron procesos purificatorios territoriales, no afectaron a todo el planeta, aunque el planeta todo, en términos universales, tuvo que ajustar su patrón vibratorio para adaptarse a esos procesos regionales. El proceso que viene no es regional, es universal, quiere decir, lo mismo que se vivió en la Atlántida y en la Lemuria se va a vivir a nivel general, en todo este universo planetario. ¿Y por qué caemos acá? La pregunta era el libre albedrío. Precisamente nosotros instalamos de un modo grosero este régimen materialista de una manera tal que incluso comenzamos a confundir de un modo torpe, de un modo absolutamente primitivo, ¿sí?, ignorante, elecciones erróneas con elecciones positivas y benéficas. La mayor parte de las supuestas elecciones
que esta humanidad ejecutó, sostuvo, confirmó y por las cuales peleó, pensando que favorecían a la humanidad toda y al planeta, eran elecciones negativas, erradas, elecciones que iban a imponer más tarde o más temprano una cruz, una sombra muy grande sobre la vida de la humanidad y la vida planetaria toda. El libre albedrío se le había dado a la humanidad para que confirmara mediante la elección y pudiera entrenar, ¿sí?, cuál era el rumbo evolutivo. La humanidad tenía que aprender a definir mediante el libre albedrío el destino evolutivo de su conciencia. Cada uno de los miembros, en la sumatoria de sus elecciones, tendría que haber aprendido a determinar cuál era el destino superior y cósmico, porque sin poder elegir, eso no era posible. Si no existiera, si no se le da el libre albedrío en ciertos momentos a la humanidad, es imposible que la humanidad determine una meta superior, un rumbo cósmico, que elija la verdad por sobre la mentira. Entonces el libre albedrío era la única manera de poder, por propia mano de obra, por el esfuerzo que correspondiera en términos evolutivos, determinar y confirmar cuál era el destino que esta humanidad estaba buscando para sí misma y el planeta que habitaba. Indudablemente no fue así. Hoy en día se nos está instando a una minoría en este planeta que ceremonialmente, en nombre de la mayoría, que no puede hacerlo, ¿sí?, ceremonialmente aprendamos a prepararnos para renunciar al libre albedrío, para poder darle prioridad a lo que realmente tiene que ser hecho y que seguimos adeudando, y no a nuestras expectativas, ambiciones, ilusiones, deseos, metas personales, proyectos personales. Entonces, ¿qué es la síntesis que se nos ofrece hoy? Vaya para adentro, entre en sintonía, alíñese, cúrvese ante su vida interna, acepte lo que le da, cumpla, obedezca, sosténgalo, persista, no abandone. Esa es la última gran elección que se nos pide. Aprender a obedecer la esencia que está en nuestro interior. Si un grupo de personas, aunque sea minoría en el planeta, pudiera acercarse a la posibilidad de poder estar en ese estado de alineación, de sintonía, de aceptación de los estímulos internos, ¿sí?, de la aplicación de esos estímulos, ¿sí?, de sostenerlos en una espiritualidad práctica que prácticamente está ausente como actitud en este planeta, con eso nosotros estaríamos compensando lo que la mayoría sigue creyendo que son decisiones adecuadas a través de un libre albedrío que nunca entendieron para qué servía. Entonces, hoy esta síntesis de la polaridad femenina nos ofrece esta salida. Ir para adentro, obedecer, sostenernos en la obediencia y aprender a vivir en esa obediencia en la fe. Y con esto creemos que esta cuestión del libre albedrío se termina. Si hubiera existido una fe práctica, como ayer hablamos con este grupo de personas en Sierra del Cielo, en Quebrada de la Luna, una fe práctica, una fe activa, genuina, ¿sí?, aplicada a la consistencia que la vida tiene y nos ofrece, esto hubiera sido diferente. Y no estamos hablando de una creencia cuando decimos tener fe, sino esta capacidad de poder interpretar cualquier situación como un ofrecimiento espiritual, como un ofrecimiento de la vida interna. Si hubiéramos tenido esta fe, esta comprensión de que todo acontecimiento era espiritual y que nuestras elecciones tendrían que haber servido para confirmar el rumbo, la tendencia y la condición espiritual de cada situación, entonces el libre albedrío hubiera tomado, ¿sí?, otras características y los resultados habrían sido otros. Pero nunca tuvimos la capacidad de vivir en la fe y de al mismo tiempo, paralelamente de vivir en la fe, ¿sí?, ejecutar nuestro libre albedrío. Y quien ejecuta su libre albedrío y no es capaz de vivir en la fe, lo que elija nunca va a ser correcto y mucho menos va a atender necesidades. Daniel nos ampliará este tema diciendo que si no existiera en el marco kármico el libre albedrío, no se podrá resolver el proceso evolutivo. El libre albedrío en algunas civilizaciones
es utilizado del modo más adecuado, con menores desvíos, con un provecho evolutivo más sintético, más económico. En algunas civilizaciones, dijimos, no en la nuestra. En la nuestra, el libre albedrío sirvió para ir confirmando nuestra complicidad y nuestra identificación con las fuerzas materiales. Esto quiere decir, el libre albedrío sirvió para que nosotros eligiéramos el camino del materialismo. Un tema que nos conduce casi automáticamente a la reflexión profunda. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ungamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. La financiación energética de semejante patrón de conducta general debería ser, para la humanidad de la que forman parte, una de las mayores pruebas de la existencia del Creador, así como del amor por el cual se expresa. Este es un extracto del libro Mensajeros del Fuego, de Daniel Gagliardo. Y con este extracto tan profundo nos despedimos, llegamos al final del programa y nos despedimos hasta el próximo martes. ¿No, Sandri? Así es, Silvia. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Les contamos que en el próximo encuentro vamos a profundizar sobre el tema las técnicas del ciclo anterior, soltar lo conocido. Y con esto nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.